Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de Cofradía Semanal. Hoy estamos en este tercer viernes de Cuaresma, bueno, pues con esta segunda edición de Cofradías. Ya sabéis, el viernes día 7 de marzo empezamos con Carlos Ismael Álvarez, hoy viernes 14 de marzo seguimos con estas entrevistas pues, más atemporales, más generales, que más que entrevistas son, bueno, pues una hora de conversación, Jaime. Son charlas a tres, ¿no? Como hemos llegado a definirlos en alguna ocasión. Sí, un espacio diferente que pretende pues ahondar en la personalidad, el conocimiento y la figura de personas que han hecho mucho por la Semana Santa, que siguen haciéndolo y que a buen seguro seguirán haciéndolo durante mucho tiempo. Vamos a hablar con una persona que ha sido hermano mayor durante 11 años de una cofradía, vamos a hablar con una persona con una amplia relación con la Iglesia, tanto profesional como espiritualmente, por supuesto, pero como nosotros llevamos diciendo desde el programa anterior, aquí no venimos nosotros a presentar porque las personas que vienen a esta segunda edición de Cofradía se presentan por sí solas. Francisco José González Díaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien y muy contentos de poder hablar contigo hoy, porque tenemos muchas cosas y tenemos muchas ganas de hablar. Pues nada, aquí estamos, a ver lo que sale. La primera pregunta es obligada. Para los pocos cofrades o algún cofrade de nueva generación, ¿quién es Paco Pepe? ¿Quién es Francisco José González Díaz? Pues un cofrade más, un cofrade simplemente, sencillamente, que bueno, que en mi juventud, en mi adolescencia, pues me impliqué mucho por el mundo cofradiero y que bueno, pues yo creo que merecía la pena. En aquel momento estaba el mundo cofradiero como adormecido, y había que espabilarlo un poco y yo creo que eso se consiguió, afortunadamente se consiguió. Fuimos una juventud contestataria, reformista, rupturista con muchas cosas, avanzado y en fin, y bueno, pues lógicamente pues muy criticado, o sea que yo asumo todas las críticas que sobre mí se han vertido, como a enfant terrible y todas estas cosas, ¿no? Claro, pero bueno. Estamos hablando de la década de los 70. Sí, empezamos quizás, yo comentaba no hace mucho, o escribía no hace mucho, que éramos la juventud de la transición, porque empezamos pues muy pronto, en el 68, 69, casi coincidiendo. Lola Carrera lo tiene escrito precisamente, sí, que éramos un poco como los jóvenes de la Revolución Francesa, ¿no? Del 68 francés, del Mayo francés, de esa revolución. Bueno, pues un poco aquí igual, es decir... aquí lo que buscábamos era el adoquín debajo de la acera, no la tierra debajo del adoquín, no la playa. Exactamente, y la verdad que es que rupturista en el sentido de despertar aquello que estaba completamente dormido. Es decir, teníamos la sensación que los cofrades solamente aparecían en Semana Santa. Durante el resto del año desaparecían, no había cofrades, no encontrábamos. En ese contexto, Paco Pepe, ¿cuáles son, de una forma más o menos esquemática, los puntos que hacen surgir este movimiento, digamos, revolucionario en los 70, que cambia drásticamente la concepción y la percepción de la Semana Santa de las cofradías? ¿Cuáles eran esos puntos que causaban ese adormecimiento al que tú te has referido? Bueno, pues primero la falta de actividad. Falta de actividad total. Yo empecé mi incursión cofradiera en La Esperanza, de la que sigo siendo hermano, y bueno, desde el año 62, que soy hermano de la Archicofradía de La Esperanza. Al año siguiente, un compañero mío de clase en los Maristas me hizo hermano de Pasión. Pero fíjate tú lo que son las cosas, es decir, yo me hice hermano de Pasión, y Pasión es que no pasaban ni las cuotas en aquella época. Es decir, un adormecimiento total. Había cofradías que el cabildo de salida lo celebraban el Viernes de Dolores, cuando venían los estudiantes que estaban en Granada, el Viernes de Dolores. Pasión repartía las túnicas la semana de Pasión, justo aprovechando que se ponía el tinglado del huerto y entonces estaba el atrio de los mártires abierto. Esa inquietud cofradiera en aquel momento la vivimos muy de cerca con quien fue el hermano mayor de La Esperanza, Carlos Gómez Raggio, y su mujer Lola Carrera, que quizá fueron los primeros que nos animaron
a trabajar pero a favor de la esperanza, no a favor de ninguna otra. Les daba coraje a lo mejor que nos vieran después pues en pasión o en fusionada, arreglando un día por la instalación eléctrica o cualquier cosa de eso, ¿no? Eso no era. Y ellos nos inculcaron precisamente en abrirnos las puertas, las ventanas, ¿no?, de lo cofradiero, y con ellos empezamos a ir a Sevilla. Con ellos empezamos a ir a Sevilla y a enseñarnos pues el mundo cofradía. Fuimos al taller de Villarreal, al de Elena Caro, Esperanza Elena Caro, y fuimos conociendo gente hasta que nos consideramos autónomos. Entonces, pues yo creo que a partir del 69, cuando el incendio de la cena, pues ya dijimos, bueno, nosotros, porque no tenemos que depender de nadie, juntábamos, porque claro, había que juntar dinero. Antonio Domínguez, que ha sido 2 veces hermano mayor de Fusionada, pues que era uno de los fieles seguidores de este inicial movimiento. Andrea Alejo, que falleció, que fue albacea también de la Esperanza, y Rafael Rodrigo, que sigue siendo de la Esperanza. A todo esto lo hicimos hermanos de la Esperanza, o lo hice yo hermano de la Esperanza. Y yo creo que a Carlos Ismael también. Estaba Curro Ruiz Girón, recientemente fallecido, sí, en clase, y ahí juntamos a unos pocos de cofrades, ¿no? Es curioso como tanto Carlos Ismael la semana pasada como tú hoy nos habéis hablado los dos de Carlos Ruiz Girón, que probablemente... Carlos, no, Curro. Perdón, Curro, sí, el padre de Josemi. Y es muy curioso porque es una persona absolutamente desconocida para el cofrade actualmente y bueno, pues falleció hace relativamente poco, una época final de su vida pues muy complicada por las distintas enfermedades que fue sufriendo, pero una persona amante de todo lo que tenía que ver con Málaga, con las tradiciones. Era un taurino. Total, como no había otro en Málaga. Como su padre lo fue, Paco Ruiz Tío, que fue secretario de la Esperanza, y yo era el vicesecretario, y bueno, pues ahí empezamos a descubrir el mundo de las cofradías y un poco, ya digo, a hurgar y a ver qué podíamos hacer. ¿Se estaba muy solo en esa época? Es decir, yo te estoy diciendo que los cofrades parece que aparecían solamente en Semana Santa. Terminaba Semana Santa y ya no veía a nadie. Entonces, el encontrar, por ejemplo, ya fue unos años después, en el 70 o 71, que nos encontramos pues con Leopoldo García Sánchez, el actual hermano mayor José Manuel Álvarez Chávez, en Fusionada. Pues fue un descubrimiento. Estos eran alumnos de los Olivos, nosotros éramos maristas, estos eran de los Olivos, y Andrés Oliva, entonces hermano mayor de Fusionada, pues también le abrió la puerta y demás, y ahí andaban intentando pues recuperar la sesión de azotes que no salía, claro. Pues no salía nada más que Ánimas de Ciego y el Mayor Dolor. Por seguir un poco en el pasado, y es que se vuelve a repetir otra palabra, y es que la semana pasada también con Carlos Ismael hablábamos de los maristas. Sí. Al final, la cercanía de los maristas al centro, que en aquella época podría parecer lejísimo, que hoy es pleno centro, en esas épocas, en esos cursos, pues el de Carlos Ismael, el de Jesús Castellano, estamos hablando de que la base cofrade actual malagueña, o el gran pozo que sigue presente en nuestra ciudad, en lo cofrade, todos venís del barrio de la Victoria, todos venís de los maristas. Pues sí, la verdad que sí. Y además curioso porque, mira, Jesús Castellano, que lo acabas de nombrar, que también falleció muy pronto, pues vivía muy cerca de Andrés Alejo, que era Andrés Alejo vivía en la panificadora de la Gloria, que era de sus padres, allí en la hoy plaza de Jesús Castellano. Con lo cual, Jesús, aunque era un curso o dos inferior al mío, yo creo que es de Antonio Domínguez, pues nos juntábamos mucho, es decir, hablábamos y comentábamos y demás. Él entonces era de la Estrella, con su padre y con su hermano, y bien, pues también un poco aburrido porque las cofradías entonces, las que funcionaban más o menos, estaban dirigidas por una persona que no querían movilista, total, un movilismo total, y bueno, pues no querían avanzar en nada. Esto es así y punto. Se ha hecho siempre así y así. Así. Te has referido, Paco Pepe, a la improvisación con la que se jugaba, porque era como todos los años repetir lo mismo: abrir las puertas de los almacenes, sacar las túnicas y repartirlas lo más inmediatamente posible a la salida, y luego cerrar las puertas y hasta el año que viene nos vemos, ¿no? El año que viene. Ya te digo, de lo cultural, lo patrimonial y lo asistencial ni hablamos. Es decir, absolutamente nada. Los cultos mínimos. ¿Cómo se arma entonces toda esta estructura de la que disfrutamos en el siglo XXI a partir de entonces? Porque no había nada. No había absolutamente nada.
Pues mira, tímidamente se empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, se dice muchas veces. El que ardiera la capilla de la Cena sirvió pues para una renovación. Es decir, se conoce ahí a Álvarez Duarte, don Manuel Gámez, que era otro impulsor en aquella época también, pues delegado de hermandades y cofradías, pues también un poco pues, muy entusiasta, muy amigo de Paco Hermoso, y la cofradía de la Paloma pues también empezó a innovar, es decir, se hace la nueva imagen de la Virgen de la Paloma, que la talla Álvarez Duarte justo a consecuencia de haber realizado las imaginería entera, del apostolado entero de la Cena, el Señor y la Virgen. La Virgen fue la primera, que además la regaló la agrupación de cofradías. Y se procesiona en el 70, pues en unas andas, y bueno, pues ya en el 71 sale todo. Bueno, en el 71 se celebra el 50enario de la agrupación de cofradías. Ahora vamos a celebrar el centenario, pero entonces el 50enario. Y era una época en que no había ni pregón de Semana Santa. La agrupación de cofradías estaba totalmente inmovilista, nada, no hacía absolutamente nada. Y bueno, pues los jóvenes contestatarios montamos un cirio gordísimo porque recogimos casi 500 firmas de cofrades para promover ni más ni menos que la renovación de la agrupación de cofradías. O sea que nos atrevimos a eso. Salimos en todos los periódicos. A la cabeza, al órgano supremo. Totalmente. Pedíamos la renovación de los estatutos. Y nos cargamos a Pepe Salcedo. Es verdad que nuestro candidato era Andrés Oliva, porque era joven cofrade, pero en todo esto, las manipulaciones de estas, pues resultó que salió Pepe Atencia de presidente de la agrupación de cofradías y con la promesa de la renovación de los estatutos. 20 años se tardó en que los estatutos vieran la luz. 20 años. Hasta el 91 no se aprueban los estatutos. 20 años. Porque todo era poner trabas. En esa época, también el obispo de la diócesis era don Ángel Suquía, del 69 al 73, creo recordar, ¿sí? Pues en esa época, Suquía escribió o dictó un decreto que se llamaba Luces y Sombras de la Semana Santa de Málaga, y hablaba de la Semana Santa de Málaga como un gran cuadro, un cuadro magnífico, donde había luces y sombras, ¿no? Y iba desgranando. Y ahí propone que hay que renovar esto. Él dice que espiritualmente las cofradías hay un potencial, pero hay que renovarlo. Y lo que hace es que se nombre una comisión presidida por el delegado episcopal, ya tengo don Manuel Gámez, formada por sacerdotes del clero diocesano y por algunos hermanos mayores de la agrupación de cofradías. ¿Qué es lo que hace la agrupación de cofradías? Pues mandar a los hermanos mayores más renuentes, más coñazos, con perdón de la palabra, es decir, los que podían frenar. Conservadores. Sí, perdón por la palabra anterior que me ha salido sin querer. No pasa nada, las conversaciones y tienen entonces eso. Mandaron a don Julián Torralba, que ha fallecido, y a don Francisco Triviño Sarmero, mayor de la Pollinica. Entonces aquello era como la Torre de Babel, es decir, aquello no funcionaba de ninguna de las maneras. Se reunían, para crear las bases diocesanas de estatutos, las primeras. Ahí era la Iglesia quien iba por delante, porque don Manuel Gámez había bebido ya mucho de Sevilla, claro, precisamente, de esa tradición. Y él quería, pero aquello era como imposible, porque era, ya digo, como las ruedas completamente trabadas. Aquello no funcionaba de ninguna de las maneras. Y cambia don Manuel Gámez, deja de ser delegado del Hermandad de Cofradía y el obispo nombra a Fernando Jiménez Villarejo. Y bueno, pues Fernando Jiménez Villarejo se pone en contacto conmigo. El hombre es un sacerdote también fallecido. Él era de Misiones, él se había formado en el seminario de Misiones y venía de Zimbabue, había estado un malagueño, pero contándole al obispo que su abuelo había sido hermano mayor de la Esperanza, y es verdad, pues el obispo dijo, pues entonces tú te toca. El famoso del trono de hierro del Nazareno, ¿no? Eso es, ahí delante Villarejo. Exacto. Exactamente, míralo por donde viene cargado de hierro viejo, ahí va, con la cruz sobre los hombros y delante Villarejo. Pues Villarejo había sido abuelo, bisabuelo de Fernando, y el obispo pues lo nombra delegado al Hermandad y Cofradía. Y don Manuel Gámez pues tuvo la cosa de decirle, pues Paco Pepe está ahí, que se le eche una mano. Y la verdad que me impliqué a fondo y salieron las primeras bases diocesanas de estatuto, que son del año 77, un proceso renovador importante. O sea que ahí sí metí yo mano bien. Estamos hablando de tres momentos, tres hitos. Estamos hablando del incendio desgraciado de la Cena del 69.
Estamos hablando del 71, que ahora hablaré porque el 71 no termina ahí, y hablamos del 77. Y las siguientes bases llegarán con don Ramón Buxarray en el 80 y pico, ¿no? 88, ¿verdad? 88. También tienen una razón, o tengo yo... No, esas son de don Ramón Buxarray, el 77. Sí, las siguientes, 25 años después, 2003, son de Dorado Soto. Dorado Soto. Fue la primera donde ya las 41 prácticamente que están ahora. 77, 2003 y ahora las vigentes que son del año pasado. Entre estos hitos, pues esa generación de cofrades dispuesto o con voluntad de cambiarlo prácticamente todo, como tú bien has dicho, desde la propia cabeza institucional de las cofradías, que es la agrupación de cofradías, y me imagino que a partir de ahí, y de una forma casi piramidal, empiezan a evolucionar las cofradías interiormente e internamente. Poco a poco. Sí, claro, esto es un proceso esto no era nada fácil. Nosotros seguíamos con nuestra inquietud y con nuestra historia y manteníamos pues frecuentes reuniones y bueno, y alguna bicharrada entre comillas que podíamos hacer. Por ejemplo, pues, no digo cuál, pero sí observábamos que algunas imágenes de la Virgen no se cambiaban durante todo el año, es decir, permanecía igual. Y Andrés, que era más atrevido, pues yo recuerdo que entramos en una iglesia tan ricamente, estaba el sacristán, muy buena, es decir, buena, pues para adelante. Coge una silla, subirnos en el altar, estamos, y llevábamos, pues, Andrés, que era muy apañado, llevaba tule y no sé cuánto, y a la imagen de la Virgen esa la vistió entera, descubriendo que era una imagen ropero, porque debajo de la saya tenía todas las de procesión, la otra y la otra. Es decir, ¿Qué cosa? Bueno, pues la cambiamos, y eso no se enteró nadie. Volvimos, adiós, muy buena. No se enteró ni el sacristán. Nadie, ni el sacristán. Al sacristán le dimos las buenas tardes, y ya está. Es decir, fíjate tú cómo estaban las cosas, ¿no? Bien, entonces, pues, por ejemplo, la patrona iba a ruedas. Y decíamos, hombre, la patrona de Málaga a ruedas, por Dios, con tantos cofrades como hay, esto a ruedas. Y montamos un cirio tremendo, y conseguimos que llevarla a hombro. Pues precisamente vosotros fuisteis la generación que estuvo el cambio del hombre pagado a los portadores. Sois también partícipes de esa transición tan importante. Y en ese hito, pues resulta que estamos, yo creo que fue en el 70, estamos hablando del cincuentenario de la agrupación. Pues íbamos a los cultos de las cofradías, vamos a los cultos de Zamarrilla, en la cuaresma aquella del 71, y poca gente, pues, lo que cabe en la ermita, ¿no? Pero en fin, a la salida, pues un grupillo ahí, estaba el presidente, estaba Pepe Salcedo, que era el presidente de la agrupación de cofradías, Federico del Alcázar, el hermano mayor, y algunos cofrades más, y nosotros, pues que éramos muy atrevidos, pues metidos en la conversación. Y entonces, pues dice el presidente, el resucitado este año o no va a salir, o si sale va a tener que salir en el trono, en la carroza del Corazón de Jesús. También iba a ruedas, en la carroza del Corazón de Jesús. Y yo tan atrevido, digo, yo no lo puedo consentir. Yo iría, digo, pero ¿yo quién porra era para decir yo eso no lo puedo consentir? El ímpetu de la juventud. Pues sí, yo eso no lo puedo consentir. ¿Y por qué? Y es que el trono está hecho polvo. El trono se lo habían prestado al huerto, porque en el 69 hubo unas inundaciones tremendas en el Guadalhorce, donde se guardaba el trono del huerto, y en el 70 pues le prestaron el del resucitado, y en el 71 pues el trono del resucitado estaba hecho mixto. Total, que yo no lo puedo consentir. Y el otro, el presidente, va y me dice, te nombro en este momento mayordomo de todo. Me echó encima, catapum. Bueno, pues me reuní a los amigos, a un amigo carpintero, Federico Cruzado y unos cuantos más. O sea, el compromiso a mucha gente, muchos me iban a matar, pero la gente es generosa. Y nos metimos en los almacenes de la agrupación de cofradías, estaba en calle Parra, y bueno, pues arreglamos como pudimos el trono de resucitado, lo arreglamos. Conseguimos además que ese año saliera de la catedral, que era una de las ideas del obispo de renovar esto, del 71, sale de la catedral a hombros de jóvenes. Estamos y se recogen los martes. Sigue siendo hoy en día todavía un sueño para algunos ver al resucitado salir de la catedral. Sí, eso, hubo un presidente que se cargó eso, pero yo no sé por qué razón. Incluso la polémica después del pontificado de Palma tampoco sería una malísima cuestión. Pero bueno, ya quiso salir, entrar en la catedral en el 78, que coste, que poco le cuesta eso a Pasión en no volver a entrar en la catedral. Pasión entra en la catedral en el 77, que es otro. Sí. Bueno, Pasión yo creo que es un referente de renovación o de recreación de una cofradía. Como tenemos todavía tiempo, nos estamos recreando en los años previos a Pasión. Luego tendremos tiempo para hablar de Pasión
y de todo lo que ha supuesto Pasión en el mundo cofradía, lo que supuso el papel de Paco Pepe como hermano mayor de Pasión o como cabeza visible de aquel grupo. Empujando, porque yo lo único que cogí un escobón y me ponía a barrer, que a limpiar, que a hacer un escrito. Vamos. No había cofrades casi, no había gente. No hay que esconder la verdad, y está muy claro que Pasión fue una de las hermandades guía para las hermandades que iban a venir después. Soy consciente. Por su forma de hacer, por su forma tanto interna como externa, desarrollar los cultos, de procesionar. Pasión fue una de las imágenes de las hermandades canon a la que ajustarse por las cosas que cómo evolucionaban. Estabas hablando antes del tema de los portadores, no sé si estás conmigo, yo lo considero un tema vital, porque las hermandades pasaron de tener un lastre económico grandísimo a tener un ingreso altísimo. Y creo que a partir de ahí pues, se produce una revolución patrimonial que coincide con la época también, ¿no? Sí. Además, con ampliar los tronos innecesariamente, porque yo no sé por qué hemos pasado de 6 a 8 varales y no ponemos 10 porque yo no sé, pero vamos, claro, llenar los varales a cuánto de oferta cuota, y demanda. Pues... Sí. Y es verdad que hoy día hay muchas hermandades que lo pasan regular. Sí. Y otras que, gracias a Dios, pues tienen el trono lleno, ¿no? En eso hay que hacer algo, porque el equilibrio hay que mantenerlo. Y además el descenso de natividad, eso es contrastable. Eso es, y eso pues dentro de unos años pues veremos a ver. Lo mismo que el hecho de la falta de religiosidad en la gente. Tenemos 3 minutos antes de parar esta primera parte y yo hay una figura que no conocí, que solo conozco por referencias, de la que he escuchado de todo, que es la figura de don Ramón Buxarrais. Don Ramón Buxarrais hay quien lo tacha como el obispo más anticofrade de los que hubo, otros hablan de que fue precisamente el obispo que más hizo por las cofradías, por lo exigente de su época, porque si no la deriva hubiera sido muy negativa. ¿Quién fue y qué supuso don Ramón Buxarrais? ¿Quién fue como obispo? Me refiero, él sí que está en Melilla. No, está en Málaga. Ah, pues yo me creía que seguía en Melilla. No. Desde hace poco desde hace un par de años está... Pues lo tenía perdido, que está en la residencia en Calle Fresca. Del Buen Samaritano, en Churriana. ¿Dónde estaba don Manuel Gámez? Allí está. Pues no lo sabía. Allí está. Bueno, pues ya sé algo más de don Ramón Buxarrais. Allí está. Pues don Ramón Buxarrais fue un obispo, como obispo, un gran obispo de Málaga, 17 años de obispo, y es verdad que él viene de Zamora, es catalán y no entiende el mundo de la hermandad y cofradía. Él cuando toma posesión en Málaga, la primera posesión a la que asiste es la Virgen del Carmen. Toma posesión, pues me parece que el 29 de junio del 73 y el 16 de julio acompaña a la Virgen del Carmen. Él se implica, porque por ejemplo la Victoria, que ya lo quisieran todos los obispos hacer, lo hizo don Fernando Sebastián también, la acompañaba desde el santuario a la catedral y desde la catedral al santuario. O sea, lo lógico. Lo que tiene que ser, no de Málaga, sino también de la diócesis. De la diócesis. Pero en fin, allá cada prelado. Y total que don Ramón, es verdad que en un principio pues ve la poca religiosidad que hay en la hermandad de cofradía y está disgustado, ¿no? Y nosotros pues tratamos de hacerle ver que no, que preferible era, aunque sea llevar un trono, aunque sea llevar eso, que es un hilo, que es lo mínimo, pero que eso hay, y lo convencimos. O sea, yo le decía muchas veces que lo habíamos convertido al catolicismo cofradiero. Sí. Hubo una evolución clarísima en el mandato de Buxarrais. Y, hombre, hasta el punto, recuerdo más clara, el 88. Porque las cofradías, como sabéis, nada más que entraban Viñero y Pasión a la catedral, las nuevas pues llegaban a la puerta allí como llorando, poco más o menos, cada una hacía una cosa en el patio de los Naranjos, y las puertas cerradas por miedo a los cofrades, ¿no? Es decir, era tanto el clamor que en el 88 a mí me dice don Ramón, pero es que esto no puede ser, porque tal y que cual, todas las cofradías. Digo, usted, don Ramón, todas no pueden entrar, todas, por mucho que quieran, no van a poder entrar. Abre usted las puertas, hombre, que no pasa solo. Van a ser 10, 12. Todos no pueden entrar. Y en el fondo, pues se cumple así, además, con lo que dice el derecho canónico sobre la hermandad y cofradía, sobre la estación de penitencia, que es una solemne rogativa de un lugar a otro lugar sagrado, que parte de un lugar sagrado a otro lugar sagrado. Es verdad que eso se cumple en los pueblos, saliendo del lugar sagrado y volviendo al mismo lugar sagrado. O sea que, pero es verdad que en Andalucía en general, pues, y yo eso ya
se ha conseguido. También Granada, que también tenía las puertas cerradas, que eso era peor, porque las puertas las abrían de par en par, o sea, las rejas abiertas, las luces encendidas, las cofradías llegaban, o sea, le ponían la miel en los labios, pero aquí no entra nadie. Pero llovió, yo creo que fue el 2000 o 2002, no sé, por ahí. Llovió y era Cañizar, el arzobispo desde ese, y dijo, ábranse las puertas y para adentro, ¿no? Y ya está. También intentaron los canónigos pues que eso no podía ser, y al final pues entran todas. En Córdoba, ya sabéis también, eso se ha arreglado, en Jerez entran, en Sevilla entran, en Cádiz entran. Cuestión de... En Huelva no, porque la catedral es la iglesia de la Merced antigua, y allí nada. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a volver en un ratito y vamos a hablar, a puntualizar o a comentar algo más sobre don Ramón, y ya nos metemos a hablar de pasión, que es, bueno, pues el punto en el que más nos podemos fijar para hablar con Paco Pepe de su historia cofrade. Así que, nada, en un momentito estamos de vuelta. Nos hemos quedado hablando de don Ramón Buxarrais, una figura importantísima en el desarrollo, en la evolución de las cofradías en Málaga. Nos estaba contando Paco Pepe que cuando llegó lo primero que vio fue la Virgen del Carmen, dijo que prácticamente, bueno, que no había religiosidad ahí, que esto era muy complicado para entenderlo. Una persona que venía de Zamora, con orígenes catalanes, o sea, habiendo nacido, no lo entendía. Como decía al principio, de don Ramón se han dicho muchas cosas, pero estábamos aquí conviniendo los tres en que don Ramón fue muy positivo para las cofradías malagueñas. Muchísimo, muchísimo. No solamente con las bases diocesanas del 77, que, como te digo, tiene un origen justo en esa juventud contestataria y en la reforma de la agrupación de los estatutos de la agrupación de cofradías, en esa incursión sino que además pues bueno, pues va evolucionando, va participando mucho en los cultos de la hermandad y cofradía, se hace presente, se va haciendo presente. Él recordaba en alguna intervención suya, porque le gustaba, eso lo hace también el obispo actual, irse por las calles callejeando, haciéndose desapercibido, y le convenció un día viendo El Cautivo en el barrio de la Trinidad, que dice que un hombre fornido pues lleva un niño en su brazo, en su hombro, perdón, y le dijo que ese era el Señor. Lo decía además el obispo emocionado, es decir, la forma que vio un hombre del pueblo, decirle a su hijo, ese es el Señor. Él dijo, esto es una herramienta. Eso lo decía él, lo dijo él más de una vez. Y bueno, pues ya digo, pues a partir de ahí, pues la entrada a las cofradías de la catedral, la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, de la Esperanza, fueron un paso importante en su pontificado, no cabe la menor duda. Nos vamos ya a algo de lo que yo la verdad que pensaba que íbamos a empezar hablando directamente de pasión, pero es que como hay tanta historia detrás de tu vida cofrade, pero 11 años hermano mayor de pasión, en el 77 si no me equivoco, pero uno no llega al 77 y es hermano mayor. ¿Cómo era la pasión, o la cofradía de pasión que conociste inicialmente? Bueno, pues mira, hemos procurado mantener lo que realmente de fondo bueno tenía Cofradía de Pasión. O sea, Cofradía de Pasión nace como una respuesta, yo no sé cómo le cortaron la cabeza a los que la impulsaron, porque es en el año 34, en plena república, es decir, tres jóvenes que deciden también pues dar una respuesta a la confrontación que había con la iglesia, a la quema de iglesia y convento, todo esto, es decir, ellos deciden crear una cofradía, ya digo, como respuesta a todo eso, ya te digo, vamos. Una especie de movimiento subversivo. Pues totalmente, o sea que yo no sé cómo no los mataron, pues tiraron para adelante.
en el 35 se aprueban los estatutos, tienen plena república. Y bueno, pues encargan la imagen del Señor, todo eso se interrumpe con la guerra y demás, y la retoman, pues evidentemente, después de la guerra. Sí, algo que iba a ser de Martín Simón se queda... Eso, sí, le habían pagado 2.000 pesetas a Martín Simón, pero después de eso, Martín Simón, te puedes imaginar esa época, pues se la habría gastado, la empleó en otra cosa, el Nazareno lo había vendido a un tercero, en fin, un lío. Está en Cueva de San Marcos. Era la madera de otro Cristo, sí, bueno, esas 2.000 pesetas. Total, que a través de Rafael Alfonso, que era el que vestía a la Virgen de los Dolores de la Aspiración, también empezó a vestir a Amor Doloroso en sus comienzos. Este era un marchante de obras de arte, y pues en Vías de Segura hay una cabeza y unas manos. Fueron allí, compraron la cabeza y las manos del Señor, y Paco Palma pues le puso una devanadera, un cuerpo de devanadera, y así empezó a salir. Salió con el trono de la Virgen de la Paz, que tuvieron que ir Domingo de Ramos a la Victoria, esperar que tocaran a la Virgen, las velas, los palios, todas esas cosas, bajarlo hasta la iglesia de San José, que salió de allí por la primera vez, y en el lunes santo del 42, pues salir ahí. Misa de Nazarenos, misa de Nazareno, que propio en la cofradía, una cofradía de mucha devoción interior, es decir, recogimiento. Cuando sale por primera vez pasa del centenar de cofrades, que era un número importantísimo que llama la atención, por eso. Salir de dentro, es decir, cuidar, salir de dentro, que eso también hubo sus más y sus menos con la época de Herrera Oria, porque Herrera Oria abre la puerta, después la cierra, pero sin embargo, pues esto, está en las actas de la Junta de Gobierno, un poco más o menos una revolución también para ir a protestarle al obispo, y el hermano mayor, que entonces era Deodato Altamirano y que era el delegado provincial de sindicato, y don Ángel Herrera, que era obispo, pero un hombre con una gran sabiduría popular, en el sentido de haber sido abogado del Estado, director del debate, haber sido el fundador de la Asociación de Propagandistas y demás, pues más político que otra cosa, diría yo. Me enfrento con el delegado provincial de sindicato y todas estas cosas, y no solamente a Pasión le permite salir de dentro, sino que eleva el Viacrucis del Viernes Santo a oficial de la ciudad. Eso te iba a comentar. Pasión ha disfrutado siempre de una magnífica relación con el clero. Sí, con muchos sacerdotes hermanos de la cofradía. Siendo, podríamos llamar, privilegiada, en cierto modo, tanto en la salida que tú has dicho desde dentro, dejando montar los tronos dentro de la iglesia, sí, y entrando en la catedral cuando no podía que entrar las demás. Solo Viñero entraba con vosotros en aquella época. ¿Eso a qué es debido? Pues mira, una cosa muy sencilla, eso es decir, vamos a ver, en el año 67 ya había cambiado la liturgia y ya no se podía, porque el Via Crucis se hacía justo cuando terminaban los oficios en la catedral. O sea, los oficios empezaban a las 3 de la tarde, a las 5 terminaban los oficios y la gente se unía al Via Crucis. Eso había cambiado totalmente, entonces ya eso no se podía celebrar, ni había hermano para repetir. ¿Qué es lo que se nos ocurre? Esto termina en 67 y la cofradía entra por primera vez en la catedral 10 años después, 77. ¿Qué es lo que se nos ocurre? ¿Qué argumento le damos al obispo? Mire usted, don Ramón, en el seno de la cofradía late todavía el deseo de seguir manteniendo el Via Crucis. Eso no se puede hacer. Entonces hemos pensado hacerlo en el transcurso de nuestra estación de penitencia, haciéndolo en la catedral. A don Ramón le pareció aquello magnífico. Tanto es así que el decreto, que es curiosísimo, de 25 de diciembre del 76, que está en los archivos de la cofradía, dice, aunque no lo sabe ni el Cabildo Catedral, lo digo para que veáis la figura de don Ramón, al fin y al cabo es el que tiene el poder, ni la agrupación de cofradías, por las presentes, nosotros autorizamos a Pasión a hacer estación en la catedral. Te voy a preguntar, o sea, un privilegio, es privilegio. Sí, absoluto. Absoluto, privilegio absoluto. Año 78. Además entramos y le pedimos al Cabildo que nos dé un informe, estaban encantados, además nos pidieron, no sé si 500 pesetas, nosotros le dimos, no, 2.000, estamos en aquella época, sí. Bien, pues en el 78 resulta que quiere entrar el Rocío y quiere entrar Pollerica. Y entonces el Cabildo dice que ni estas dos ni la que entró el año anterior. Nos tuvimos que ir al tribunal eclesiástico porque dijimos, no, mire usted, esto es un privilegio. Claro, es decir, esto no es un capricho, esto es un privilegio. ¿Y qué delito ha cometido la cofradía cuando ustedes nos han dicho que cumplimos perfectamente, que además fue ejemplar la estación y todas estas cosas? Y bueno, pues el Cabildo se tuvo que volver a reunir, tuvo que reconsiderar y autorizaron.
pero nos cambiaron la cosa. Entonces, te iba a preguntar, ¿en el 77 fue ya la primera vez que entrasteis con el señor de Bru? Nuevo. Sí, señor. O sea, era todo nuevo. Todo nuevo. El Señor se bendice el 30 de enero del 77, que fue también una bendición que rompe Mordeo, que marca un hito en por el desarrollo de la misma, por la figura de Luis Ortega Bru, integrarla en la ciudad de Málaga. Y bueno, si te parece, vamos a pasar un poco a hablar de Luis Ortega Bru, que a mí es un tema que me fascina y me seduce muchísimo. ¿Cómo era Luis Ortega Bru? Pues Luis Ortega Bru era un hombre, la verdadmente espiritual, un hombre también muy controvertido. Con ocasión del centenario de su nacimiento, cuando tuvimos la exposición esta en el Palacio Episcopal, pues tuvimos charlas y vino gente a hablar sobre la figura de Ortega Bru. Pues hubo también gente que discutía a la personalidad de Ortega Bru. Yo lo conocí bastante y puedo asegurar que era un hombre, ya digo, profundamente espiritual, un artista totalmente de vanguardia, rompedor con todas las normas que existían entonces, magnífico imaginero, o escultor imaginero, mejor dicho, y un pésimo carpintero, la verdad. Eso no lo había aprendido. Eso no lo había aprendido porque casi todas las imágenes de Ortega Bru han tenido algún percance. Sí, los ensambles no eran su fuerte. Exacto, lo digo por eso como carpintero, pero como persona y como artista extraordinario. Yo creo que Luis tenía una mentalidad puramente escultórica. Él no era imaginero. No es escultor. Pero digo, pero en fin, escultor imaginero es más. Sí, pero claro, había que comer. Claro. Y al final se transformó en un excelentísimo imaginero. No hay más que ver el Cristo Santa Marta de Sevilla, que le valió un premio nacional de escultura. Es decir, y la evolución, San Gonzalo, Pasión, el descendimiento en Málaga, es incontestable. Y de una personalidad, además, y una originalidad espectacular. ¿Y el desarrollo del Cristo, cómo fue lo de irse a Luis Ortega Bru, desconocido en la ciudad de Málaga? La imagen del Señor de Pasión, ya te digo que la hizo, que era una cabeza y unas manos, que le ensambla un cuerpo Paco Palma, por amistad, cuerpo de devanadera que se carga la cruz que llevaba, porque la cruz era muy pesada, como ahora que las cruces son huecas, pues se lo cargó, y entonces pues un aficionado le hizo un cuerpo de talla, tallado, pero un cuerpo también muy endeble, muy deficiente. Y en el 70, yo creo que en el quinario del 75, del 76, apreciamos xilófagos, apreciamos y dijimos esto, la idea del hermano mayor de entonces, de Rafael Merchán y de algunos antiguos, era hacerle un cuerpo nuevo, pero salvar la cabeza. Y bueno, pues yo conozco a Ortega Bru a través de Juan Carrero, un amigo sevillano. Sí, la relación con Juan Carrero también es una cosa muy interesante dentro de al que conocemos precisamente en nuestras incursiones esas que comenté al principio, que íbamos a Sevilla a ver cosas, a conocer, porque Carlos y Lola querían que viésemos cómo tenían puestos los altares, las cofradías, la cera, esto era muy importante. Es decir, eso había que aprenderlo y darle aquí a esto otro dinamismo. Entonces, en esas incursiones pues conocemos a Juan Carrero y le preguntamos en su día a Juan Carrero ¿quién es el mejor escultor del momento? El mejor es Ortega Bru, además rompedor, como vanguardista, como cambiador de las cosas, pero está en Madrid y estaba en Grande entonces. Estaba en Madrid, trabajaba en Madrid, en Vicálvaro tenía el taller pero resulta que me llama Juan Carrero un año, que es el 76. En el 76 me dice, Ortega Bru está en Sevilla. Ortega Bru presenta el Sábado Santo en los terceros los dos primeros apóstoles de la cena. Y entonces pues coger el coche para Sevilla y a ver a Ortega Bru. Y nada, encantado. La sensación que tuvimos los dos, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Es decir, yo no había visto en mi vida a Ortega Bru, ni Ortega Bru me había visto a mí, pero al saludarlo, nos fundimos en un abrazo y a la semana siguiente, después de Semana Santa, estaba en Málaga. Algo de culpa tendrá Juan Carrero, tuvo Juan Carrero probablemente. Bueno, en haberlo presentado, pero no sé. Y vino con su mujer, con Carmen. Y nada, pues estuvimos viendo aquello y él hizo un modelo en plastilina y después pues hizo un dibujo, un boceto que presentamos a la cofradía. Hubo su discusión sobre lo del cuerpo o no, hasta que al final, pues por decisión también de algún hermano, decía, hombre, lo que está ofreciendo este hombre es una obra de categoría, vamos a dar paso. Había quien quería de Vanadera todavía. Sí, había quien quería.
En fin, bueno, pues ya está, pues se cambió y fue importante, fue un cabildo, pues eso se hizo bien, es decir, todo ese proceso no se hizo por detrás, no se hizo bien, ya digo, presentando en el cabildo la propuesta. Sí, además, es interesante esa puntualización que has hecho, sí, sí. Porque en aquella época había muchos cabildos que no decidían nada y trastiendas y demás que sí lo decidían todo, y cenas y comidas. De modo que en 76 nos dedicamos ahí a Madrid dando vueltas hasta que se hizo la imagen. En la Navidad del 76 fuimos a recogerlo. Sí, estipulamos la hechura del Señor de la Pasión como una gran luz. Hay cofrades que ven a lo mejor la restauración por Luis Ortega Bru de la Virgen como una especie de sombra. ¿Qué valoración tienes tú de aquello? También muy positiva, y además yo me alegro mucho porque recientemente la ha restaurado de nuevo Miñarro, Juan Manuel Miñarro, y él es el que ha certificado de alguna manera lo bien y gracias a que Luis Ortega Bru actuó. La imagen de la Virgen estaba muy repintada, la imagen de la Virgen era de medio busto. Era dolorosa de contemplación, recibía culto en la Capilla del Rescate antes de estar allí la Hermandad del Rescate, estaba allí, era de una conocida familia malagueña, venida un poco a menos, y que le ofrece a la cofradía comprarla, poderla comprar, y eso se mantuvo siempre pues discretamente, precisamente por la situación de la familia aquella. Y se le compra. El carpintero de la cofradía, que es un gran hermano también, Joaquín Luque, también fallecido, el que le hace la primera devanadera, y bueno, pues le da la inclinación que tal. Y ahí desde el 57, 58 sale por primera vez, hasta el 77, esos 20 años, pues hay hasta camareras que le ponían el tul con chinchetas, vamos, no estoy hablando de memoria, con chinchetas. Y luego había quien le ponía hasta véñula en los ojos. En fin, la verdad es que era una pena. El hermano mayor de turno, anterior a mí, pues por mejorar al señor, que también ya digo que le quita la peluca, y Mario Palma, en el taller de los Palmas, Mario Palma pues era el que meneaba la cola en el taller. Pues Mario Palma le hace una cabellera de pasta de azufre al señor, y como estas cosas la propina a la Virgen. Pero ¿qué es lo que hace? Que le clava la cabeza con puntilla para que la pasta esa de azufre pues no se resbale, ¿no? Se mantenga ahí. En fin, una barbaridad. Y claro, son cosas inadmisibles. Totalmente, para malas, bravas. El señor, menos mal que no hay, yo creo que nada más que hay una foto del señor, es que eso fue en el 74, estaba yo en la mili, y no se hace, eso lo aseguro yo, eso no se hace. Pero bueno, ya está, a lo hecho pecho. Entonces, al año siguiente, para el 75, 76, sí, se le encarga a Antonio Leiva, que era profesor de talla, pues cambiarle la pasta de azufre y ponerle un pelo de talla de madera, que es con el que tiene actualmente la imagen. En fin. Y a la Virgen pues le quitó, ahí donde vimos las puntillas, claro. Se le quitó eso, se le volvió a poner la peluca, pero la Virgen estaba deteriorada, entonces el daño ya estaba hecho. Entonces pues cuando a Ortega Bru le decimos, me echa un vistazo a la Virgen, se la llevamos, la llevé yo personalmente a Madrid, en el 77, estamos hablando después de la restauración del Señor, y ya le hizo una devanadera ajustada, ya le dio la inclinación más correcta, adecuada, y él lo tenemos escrito por parte de él, que ahí había una talla interesante, la verdad, importante, de un gran autor. Sí, en principio se atribuyó a Juan de Mesa, ¿no? Sí, él. Era una forma de decir, es decir, aquí hay un autor... Eso era como aquí todo era de Pedro de Mena, pues... Sí. Jaime, yo hay algo que tengo que preguntar, porque es que, claro, esas fotos que uno ve en Arguval de aquellos nazarenos de pasión con su cruz de Santiago, con el caperuz, con ese antifaz sin capirote, sin cartón, eso cambia radicalmente, es decir, la imagen de la hermandad en la calle, de la cofradía en la calle, cambia radicalmente en tus mandatos, en esos 11 años.
¿Qué es lo que lleva a cambiar pues esa cruz de Santiago, que tiene su origen precisamente en San José, sí, en la feligresía de Santiago? Se bendice la imagen del Señor, pero no es la cruz de Santiago. O sea, fíjate tú que la explicación que daban los... No. Son los 3 clavos y la punta de la lanza. Fíjate tú que si fíjate bien en los de estos, son los 3 clavos y la punta de la lanza. Pero vamos, evidentemente, pero no es la cruz de Santiago. Es decir, yo también pensaba que era eso. En la definición, de todas maneras, del emblema de la cofradía en los estatutos, sí se dice ahí que, como recuerdo también a aquella primera salida, la bendición del Señor en la iglesia de San José. Pero ciertamente ese era el origen. Entonces, la cofradía sale a la calle en principio, con túnica teñida. Había un hermano que era Rafael Olmedo, que estaba en la industria malagueña, y da tela blanca, lo que había entonces, te puedes imaginar, año 42, tela blanca, la tiñeron para que salieran los espartos, lo partieron por la mitad. No había tela para los capirotes, entonces por eso no salen con capirotes, pero salen con cola recogida, con cinturón de esparto, y eran moradas, así desde el año 42 hasta el año 51. Ya la industria malagueña funcionaba mejor, pero en morado le salió rosa cardenal, que decían rosa cardenal. Bueno, le salió ese rosa, y se tira desde el 51, ni más ni menos, que hasta el 82. El 82 ya no, hasta el 81, 30 años. 30 años pues con esa túnica. Y que la idea era volver a los orígenes, pero volver a los orígenes con el capirote y hacer las cosas en condiciones. Y eso pues se va trabajando, se hicieron unos maniquíes que estuvieron en la Casa Hermandad también expuestos en la época donde va la gente a sacar las túnicas, para que la gente la viera, la gente opinara, O sea que eso se hizo, ya digo, lo mismo que el Cabildo del Señor, esto también. Hay una clara mirada, como tú bien has dicho, que para muchas cosas pues no había más remedio que mirar a Sevilla, en este caso también, en la estilización del nazareno, en la compostura y en el estilo que procesiona como nazareno de la hermandad, ¿no? Bueno, pero no... la verticalidad del capirote muy alto para los acostumbrados, como hermandad seria. Sí. Ahí sí hay algún... Sí, pero no necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Es verdad, ¿no? Es decir, hay una clara influencia. Es el capirote más alto de la Semana Santa. Sí, el más alto, 107. Exactamente. Y bueno, pues ya está. En el año 82 pues ya sacamos las túnicas nuevas, y con ese símbolo de esparto y con y le da más prestancia. Es decir, lo que hemos procurado siempre es que la cofradía no pierda el aspecto que es una cofradía, y de ahí por eso su banda en la crujía, su música detrás del Señor, su música detrás de la Virgen. Es decir, esto es una cofradía, pero es verdad que es una cofradía de penitencia, una cofradía que es sacramental, una cofradía muy mariana, una cofradía con una cantidad de cultos a lo largo del año, que se ha querido pues cuidar mucho al hermano, fundamentalmente, en la atención al hermano, la atención a realmente crear pues comunidad, crear hermandad. Y que además estéticamente funciona como cofradía en la calle, porque va muy unida, va muy sólida, muy compacta, y vosotros afortunadamente disfrutáis de unas filas de nazarenos envidiables. Eso tú lo observas desde fuera, por ejemplo, en el traslado este último que hicimos a mediados de enero, por la obra de los mártires a Santiago. Ese traslado pues llama la atención. Es decir, pero es que hay cosas que ya está hecha. Es decir, el cofrade de paso sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar y cómo tiene que ir, cómo tiene que vestir y cómo tiene que andar y cómo tiene que hacer las cosas. Y eso pues es a base de pues muchas reuniones, de muchos encuentros, de mucha insistencia, y ya está. Sin querer ser referente, pero bueno, pues ya está. Nos queda muy poquito tiempo, y a mí hay otra cosa que no... Porque en estas conversaciones yo creo que sale, y ya lo hablábamos también, Jaime, hijo de hermano mayor, yo, hijo de hermano mayor, sabemos lo que es tener a nuestro padre en la cofradía a veces más tiempo que en la casa. ¿Cómo lo ha llevado tu familia todos esos años dedicados? Y lo digo porque lógicamente tenemos a Javier y a Álvaro, que son cofrades activos y son pues personas importantes dentro de la hermandad y de las cofradías. Pues la verdad es que sin su ayuda yo no hubiera podido ser hermano mayor. Tuve la gran suerte de contar con mi esposa, que en paz descanse, y que era una gran cofrade, y que fue pues no solamente mi esposa, la madre de mis hijos, sino también pues mi compañera en el día a día, y bueno, pues como cofrade que fue, porque ella fue también camarera mayor de la Virgen, pues lo vivió muy bien, y muchas veces pues la propia hermandad. Es decir que si eso yo no hubiera contado con esa ayuda, pues no hubiera podido hacer todo el tiempo que le dediqué a la cofradía. Y ya está.
Y ahí siguen, y ahí siguen. Ahí sigue. Por hablar un poco de presente y actualidad, comentarte qué opinas del nuevo recorrido oficial y qué opinas de la subida del IVA y qué opinas de todo esto que se está generando ahora. A mí me parece un disparate. Me parece un disparate por una razón muy sencilla, porque yo no sé en virtud de qué, cuál es el tipo por el que se gira ese IVA, ¿comprende? Es decir, por el alquiler, es un alquiler, por el espectáculo, el tipo impositivo del IVA a qué obedece, ¿no? Yo entiendo sinceramente que lo que hacemos es culto público, es decir, el culto es una prolongación del que se empieza en la iglesia, en la calle, es culto, y que la gente con su silla lo que están haciendo es contribuir a que ese culto público se mantenga, un culto centenario en la calle, una tradición, se mantenga. O sea, yo entiendo que eso es un donativo, una donación que se hace y que evidentemente los donativos están exentos de IVA. Eso había que estudiarlo. Lo que pasa es que entraría mejor en contradicción con el hecho de que el propio presidente o la propia Junta de Gobierno de la agrupación se acogió a la ley de espectáculos públicos para ampliar el recorrido en cuestión de seguridad y para ampliar las plazas. Una cosa es acogerse por normas de seguridad, es decir, cómo podemos mejorar, y otra cosa es que se aplique esa ley de espectáculos, que si se aplicara la ley de espectáculos públicos habría que cobrar el 10%, ¿eh? Ojo, exacto. No el 21. ¿Y el recorrido como tal, Paco? Pues mira, el recorrido, a mí no me importa que el recorrido se cambie, es decir, yo que he sido siempre innovador, no me parece mal que se cambie, yo creo que todavía es mejorable. Es decir, el que en las cofradías tengan como referente la catedral me parece importante. Es decir, en su salida, la catedral, entren o no entren, tengan a la catedral como punto de referencia. De pasión, sabes perfectamente que el nazareno necesita de la ropa, del entorno y de la gente. Sí, el escenario es fundamental, el escenario urbano. Entonces, a veces hemos perdido escenarios. Por eso digo que es mejorable, que habría que darle más vueltas. Yo estoy de acuerdo en que las cosas cambien, pero que cambien para mejor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero porque la verdad suele ocurrir. Sí. Las conversaciones entre cofrades es lo que tienen. Paco, Pepe, muchísimas gracias de corazón por haber estado hoy con nosotros en esta segunda edición de Cofradías. Muy bien. Un placer. Igualmente, gracias a vosotros, Jaime. Fran, los míos de vida. Todo el mundo se acuerda del apellido, no te preocupes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Jaime, nos vemos el miércoles, ya esto es un no parar. El miércoles más. Intentemos que mejor. Vamos a intentarlo. No sé si será posible, pero lo intentaremos. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí, esta segunda edición de Viernes de Cofradías. Ya saben, nos vemos el miércoles a las 9, siempre nos tienes en YouTube, redes sociales, y aquí lo que queremos es hablar contigo, hablar de cofradías, de cofrade a cofrade. Así que aquí nos vemos. Hasta la semana que viene. Buenas noches, sed libres y felices. Tiñendo vas con frescas amapolas los grijos que se clavan en tu planta, y el reguero de flores rojas canta la dulce redención con sus corolas. El áspero camino que arrebolas infatigantes cuestas se levantan, y de la cruz la pesadez es tanta que ya no pueden más tus fuerzas solas. La plebe despechada se detiene al suplicio, no quiere renunciar, y a un gesto autoritario de Longino alza la cruz Simón el de Cirene. No les guía el amor, sino evitar que vayas a morir en el camino.